Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, sea el TPS para los venezolanos, el tema del paro humanitario, que bueno, está cobrando mucha fuerza en los últimos días, los asilos políticos, la residencia permanente o la ciudadanía, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Los dos primeros segmentos de este espacio lo vamos a dedicar a Venezuela, porque, como siempre digo, en medio de una campaña, por cierto, que ya de por sí es bastante payasa, pero los políticos en situaciones normales, durante sus campañas, bueno, se convierten en seres bastante chistosos. Imagínense en Venezuela, en donde ya de por sí participar en cualquier proceso electoral es un circo, ¿no? Y en donde de una u otra manera, mientras más bajo se llegue, bueno, más cobertura mediática se puede lograr, ¿no? Y por eso vemos cómo hay un esfuerzo continuo por parte de los supuestos precandidatos, ¿no? A las supuestas primarias que se van a realizar por parte de la supuesta oposición, haciendo cualquier cantidad de cuestiones. Hoy voy a hablar específicamente de un individuo llamado Enrique Capriles, tanto en lo más destacado como en la parte de las payasadas políticas. Lo primero es su estilo, ¿no? Y es lo que va a colocar como lo más destacado, de hacer campaña. Hace poco fue criticado porque, bueno, y de hecho fue hasta motivo de burlas, porque utilizó una especie digamos, de estilo, ¿no? Muy parecido a... o que se relacionó mucho con el tema de los Pokémones, ¿no? Porque las imágenes, los colores y el formato en que hizo ese video parecía justamente de esta comiquita, ¿no? Y bueno, eso generó evidentemente críticas, burlas y cualquier cantidad de cosas. Pero hoy me voy a algo que yo creo que es peor. Capriles en el pasado ha demostrado su admiración, su profunda admiración, por individuos de la extrema izquierda, específicamente por Lula da Silva, que cuando sale de la presidencia, él coloca un tuit que a cada rato se lo están recordando, ¿no? Diciendo que Lula se retiraba de la presidencia con la popularidad por los cielos, creo que en ese momento tenía un 70% o algo por el estilo de popularidad, que era una inspiración para todos. También acotaba el hecho de que esa es la verdadera izquierda, ¿no? El verdadero socialismo en el cual él creía, y que parte de un modelo, creo que de viviendas, no me recuerdo específicamente, pero hubo una política que él aplicó en el estado Miranda cuando era gobernador de dicho estado, y él dijo que se había inspirado justamente en el proyecto que había aplicado Lula da Silva como presidente de Brasil. Bueno, en esta oportunidad, si bien no está halagando a Gustavo Petro, como que le gusta mucho el estilo de hacer campaña, ¿no? Y se ha copiado de una manera descarada de uno de los spots publicitarios del señor Petro cuando justamente fue candidato a la presidencia de Colombia. Les voy a colocar un pedazo porque tampoco los quiero torturar, pero para que vean realmente las similitudes, ¿no?, que hay entre este estilo de hacer campaña. A pocas horas de las elecciones le hablo a la Colombia que dejó de resignarse, cada calle de este país que dijo sí podemos, venezolanos que llevamos en está el lista corazón para hacer una la historia. misma determinación. Es la primera vez que tiene posibilidades reales de ganar la presidencia un candidato que no representa la politiquería ni el poder de las élites, que no representa a la expresión más corrupta que ha saqueado el país. Cuando sumamos Hoy nuestras fuerzas, esa crecemos. corrupción atrincherada. Bueno, en Tavo Petronsky lo vamos a llamar ahora, ¿no? O Gusrique Rampetro, algo así, no sé. Porque de verdad que si quiere inspirarse, así sea para una publicidad, en un individuo tan nefasto como Gustavo Petro, y bueno, sobre todo ya lo que les digo, en Venezuela tratar la situación como si fuese un caso normal ya es ridículo, pero se llega a nuevos ridículos cuando justamente se utiliza como inspiración a personajes que son abiertamente aliados a la tiranía de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, esta publicidad que la pueden ver allí es prácticamente una copia de carbón, ¿no? Un copia y pega
que hizo la campaña de Capriles, de verdad que me parece bastante llamativo, y yo creo que él con sus acciones cada día demuestra más lo cercano que es a esa ideología tan nefasta, y que incluso en un país democrático, incluso si en Venezuela las elecciones sirvieran de algo, incluso si él realmente tuviese apoyo de la gente y tuviese chance verdadero de llegar a la presidencia, e incluso si llegase a la presidencia y no habláramos de las mafias o de los grupos criminales que operan en Venezuela y lo dejan gobernar, ¿no? Este individuo en definitiva, y ya conociendo incluso su pasado, bueno, yo creo que gobernaría igualito que todos estos tipos, así que la situación de Venezuela no cambiaría en lo absoluto. La única diferencia quizás, solo quizás, es que por elecciones podría salir. Y repito, solo quizás, no estoy tan seguro de ello, porque esos tipos han demostrado ser bastante tiranos como opositores. Entonces, y también cuando participaron en el gobierno interino, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que ese sería el único punto positivo. Del resto, gobernarían exactamente igual, porque bueno, ellos creen en el modelo, a ellos les parece que el régimen de Nicolás Maduro no lo aplicó de la manera correcta, pero si es Capriles el que llega, bueno, evidentemente la cosa sería distinta. Como les había mencionado en Payasadas Políticas, me quedo con este individuo, ¿no? Porque él pretende llegar a la presidencia sin tener un mínimo de conocimiento de economía básica, ¿no? De cómo funciona la oferta y la demanda, de cómo si subir los salarios por decreto, específicamente voy a hablar de ese punto, fuese una solución. Entonces, bueno, Venezuela sería la potencia mundial, o sea, desde que llegó Hugo Chávez hasta el presente, porque Nicolás Maduro también lo ha hecho un montón de veces. ¿Cuántas veces nos ha aumentado el salario mínimo en Venezuela? ¿Eso evitó la pobreza? ¿Eso ayudó al crecimiento económico del país? ¿Eso trajo beneficios o aumentó el estándar de vida de la gente? ¿O lo que vimos fue un efecto contrario, que justamente a alguien, cualquier persona que tenga conocimientos básicos, muy básicos de economía, bueno, te va a decir que evidentemente aumentar el salario mínimo, eso más bien tiende a generarte que, bueno, miseria. ¿Por qué? Porque tú aumentas el salario mínimo, entonces hay ciertas compañías que no van a poder cumplir con esas exigencias, tienen que cerrar. ¿Qué sucede con el desempleo? Entonces el desempleo sube. Y bueno, cuando el desempleo sube, ¿qué pasa? Hay más gente que o termina viviendo en la miseria o termina viviendo de planes sociales. Los planes sociales, ¿quiénes los pagan? Los que sí están trabajando. Entonces termina el país endeudándose, o para no endeudarse hay que aumentar los impuestos a los que sí están trabajando. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que no endeudan al país, sino que lo que hagan sea aumentar los impuestos a los que están trabajando. Les queda menos dinero en sus bolsillos. ¿Qué tienen que hacer? Bajar su estándar de vida. Entonces, una cuestión básica que el venezolano, incluso, no sé si el grueso, pero una buena parte que antes quizás no lo había internalizado y entendido, ya incluso sin entender las causas, ¿no? Las motivaciones de por qué sucede, el venezolano o una buena parte de la ciudadanía venezolana entiende que esto es una política contraproducente y que muy lejos de generar progreso y de generar desarrollo y de aumentar el estándar de vida, lo que hace es un efecto totalmente contrario. Entonces, bueno, el señor Enrique Capriles, cuando le preguntan si llega a la presidencia, cuál sería la primera medida que tome, que va a tomar, ¿no? Fíjense lo que dice. Hay que gobernar, pero hay que gobernar bien. Hay que salir de este hueco donde nos metieron. Primera medida que yo tomaría, ya inmediato, subir los sueldos. No hay recuperación económica, subir sueldos y pensiones. No hay ninguna posibilidad de recuperar económica. Y no estoy hablando de demagogia, populismo, bueno, entonces suben los sueldos. La gente dice, bueno, ¿para qué suben los sueldos si van a subir los precios de todo? No, yo no estoy hablando de ajustes que presionen la inflación. Estoy hablando que con el ingreso que tiene hoy el país, podemos hacer un ajuste en los salarios y las pensiones sin presionar la inflación. Es decir, no sabe nada de economía, cero, lo absoluto, pero bueno, él quiere llegar a ser presidente. Y lo que digo, incluso en un país democrático, o sea, esta política tan desastrosa que él está proponiendo, bueno, sería justamente más desastre. ¿Quiere realmente subir salario por decreto? Y ojo, yo no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia, pero en tal caso, si lo vas a hacer, lo primero, antes de subir eso, que es lo que estás diciendo que harías en el primer día de presidente, evidentemente lo que habría que hacer es aumentar la producción, porque si no hay producción, ¿no? Que es realmente lo que representa el crecimiento de una economía, no subir los sueldos como tú estás diciendo. Si no hay producción, realmente no se puede hablar de un justamente un incremento de salarios reales, ¿no?
es algo ficticio que lo que va a generar es lo que ya expliqué, más desempleo, y las dos maneras de pagar a la gente que se queda sin empleo entonces sería con más planes sociales o aumentándole los impuestos, y dichos planes sociales, bueno, se financiarían o endeudándose o aumentándole los impuestos a la gente que queda. Entonces es un efecto dominó, pero hacia abajo, ¿no? Miseria, más miseria, más miseria. Pero bueno, este individuo, que ya esta sería su tercera campaña presidencial, como que no se ha tomado la molestia de siquiera agarrar un libro de economía básica y entender por qué. Ya de por sí aumentar los sueldos no sirve, pero incluso en una situación como la venezolana sería algo sumamente catastrófico. Lo primero que habría que enfocarse en tal caso es en permitir el aumento de la producción de los bienes y servicios, y bueno, para ello, adivina que necesitan, Capriles: reformas de libre mercado, quitar trabas burocráticas, quitar regulaciones, garantizar respeto a la propiedad privada, ¿no? Etcétera, etcétera. Medidas que garanticen la confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros para que, bueno, vengan y traigan su dinero a Venezuela. De lo contrario, quedamos en absolutamente lo mismo. Y como todos los jueves tenemos los temas calientes. Y les voy a colocar unas imágenes no completas porque de verdad que son bastante fuertes, ¿no? Pero de algo que sucedió en Francia. Aquí están viendo un individuo en el video que está armado con un cuchillo y está apuñalando a personas en un parque. Ya en estos momentos él ingresa acá y, bueno, apuñala a una señora y también hiere, creo que fueron 4 niños los que quedaron allí heridos. Primero que nada, y esto hay que aclararlo siempre, es una tragedia. Cada vez que alguien, un loco, porque eso es lo que son unos enfermos mentales, utiliza, bueno, cualquier arma, ¿no? Para herir a terceros y personas inocentes, porque ni siquiera es que son ajustes de cuentas que tampoco, evidentemente, son defendibles, pero si uno dijera, bueno, es que tienen una riña personal entre ellos y entonces fue un asesinato o fue una agresión basada en algo personal, bueno, tú dirías, ok, me pareció que eso fue exagerado, pero había un motivo. Pero un individuo que está en las calles sencillamente apuñalando por diversión, a niños incluso, como les estoy comentando, nos tiene que generar rechazo. Yo creo que en esa parte todos estamos absolutamente de acuerdo. La parte donde no estamos de acuerdo es cuando se acerca el tema de qué políticas aplicar para evitar esto. Este individuo que estaban viendo en pantalla tenía un cuchillo en la mano. No por esto, ahora vamos a tener que promover, ¿no?, la regulación de los cuchillos, porque eso es lo que, esas son las soluciones que siempre coloca la izquierda ante cualquier problema. Ay, es que pasó algo, bueno, vamos a regular. Y con el tema de las armas siempre lo han hecho. Vino un loco y se puso a disparar, bueno, vamos a regular las armas. Bueno, Esteban, pero si este señor hubiese tenido una pistola en vez de un cuchillo, hubiese no herido, sino matado a todas esas personas. Sí. El gran problema es que si las personas alrededor también están armadas, y no estoy hablando de los niños, sino de los adultos que estaban allí presentes, porque evidentemente los niños no deberían estar solos en la calle, y como están viendo en el video, había muchos adultos allí presentes. Eso también se evita, y lo hemos visto incluso en partes de los tiroteos que han ocurrido acá. Algunos salen en las noticias, ¿no? En donde me acuerdo que hubo uno muy famoso en Texas, en donde un señor entró a una sinagoga y mató a 6 personas. 6 personas mató. Y ya cuando le iba a disparar a la séptima, como 10 personas de las que estaban allí lo estaban apuntando y, bueno, le dispararon. Y eso que él entró, o sea, pudo matar a 6 personas porque entró por la entrada, valga la redundancia, ¿no? Y la gente estaba de espalda suya. Entonces, claro, mató al primero, al segundo, la gente no sabía ni qué estaba pasando, pero ya cuando iba por el séptimo, ya muchas personas le apuntaron y así evitaron que la tragedia fuese más grande. Hay muchas otras noticias que no los cubren los medios de comunicación en donde se evitan tiroteos, se evitan justamente porque alguien que está armado se da cuenta del comportamiento extraño que tiene otra persona que resulta que también está armada y que iba a empezar a disparar a los alrededores. Y bueno, la persona, el buen ciudadano que está armado, evita que ocurra una catástrofe. Y de estos casos hay decenas, ocurre todos los años. Pero eso, por supuesto, no se cubre porque no es llamativo. No es llamativo para las agendas, ni para los medios de comunicación, ni para las agendas que quieren impulsar la gente de izquierda. Entonces, bueno, lo coloco en temas calientes, ¿por qué? Porque justamente cada vez que vemos esto sale la gente a tratar de justificar regulaciones, justificar controles, cuando realmente lo que hay que evitar es que esta gente, que son unos locos, tengan acceso a cualquier cosa que sea peligrosa, sea un carro, sea un cuchillo o sea una pistola. Pero la regulación de cualquiera de estos 3 no tiene sentido alguno. Y ojo, los 3 pueden ser armas. Hubo una maratón en Boston que lo que hizo fue agarrar un carro y, bueno, atropelló a un gentío. No por eso vamos a regular los carros, a pesar de que sí son un arma. Puedes utilizar como un arma, ¿no?
Entonces, bueno, un tema de discusión, un tema caliente que siempre se trae a colación, sobre todo en Estados Unidos, pero en esta oportunidad pasó algo en Francia, ¿no? Qué distinto hubiese sido si los buenos ciudadanos que hubiesen estado allí hubiesen tenido cómo defenderse. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse le den like al video, que activen la campanita, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy. Giro a la derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.